daros la bienvenida, agradeceros vuestra conexión. Este seminario web, este webinar, bueno, pues forma parte de lo que es la trayectoria de Retina Comunidad Valenciana en el afán de formar e informar a todos los que se quieren acercar a nosotros para, digamos, estar presentes y tener toda la información posible de todos los ámbitos que nuestra patología abarca, que son muchos, aunque solo parezca el sanitario. En este caso, contamos con la profesionalidad y con la presencia de Vicente Bernat y Sonhout. Vicente es abogado, es miembro y fundador de una asociación de juristas solidarios, fijaos lo que supone, juristas solidarios, y nos va a hablar de algo tan importante como es la reforma de la legislación civil y procesal en el apoyo a lo que es las personas con discapacidad. Es decir, nos va a dar luz en torno a todo este mundo tan tremendo que es la legislación y que en muchas ocasiones, al menos yo, lo desconozco. Simplemente, pues, os vuelvo a dar la bienvenida, os vuelvo a dar las gracias y lo cierto es que, Vicente, te agradezco muchísimo que formes parte de esta familia que es Retina Comunidad Valenciana y estamos deseando escucharte. Y muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. El agradecimiento es mutuo. Al final, también soy miembro de la Asociación Retina Comunidad Valenciana. También soy persona con discapacidad o retinosis pigmentaria. Y bueno, cuando conocí las posibilidades de hacer estas charlas formativas sí, formativas, pues vi que era una buena oportunidad poder abordar este cambio legislativo en relación a la discapacidad. Gracias a la presentación, Almudena, cierto, la asociación nuestra es una asociación que tiene un recorrido desde hace más de 25 años y entre las funciones que desempeñamos, además de asesorar a personas con pocos recursos, con nuevos recursos, en servicios de ayuda legal, también está la formación. Estamos haciendo unos cursos ahora mismo para el IDAS en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho también para la Dirección General de Justicia. Entonces, yo me planteaba esta charla o esta exposición no desde un planteamiento tan técnico como estamos planteando en estos cursos de los que acabamos de hablar, sino un planteamiento en el que podáis tener las ideas básicas de qué es lo que se ha modificado, cuáles son los elementos troncales y cómo hay que empezar a contemplar, desde que se ha aprobado esta ley importante, el nuevo derecho de la discapacidad. No he estructurado nada en el sentido de este planteamiento que teníamos en estos cursos que digo que estamos haciendo. Entonces, lo que sí que quiero hacer es una exposición lo más clara posible para que podáis entender, como bien digo, los elementos más básicos y luego las dudas, consultas que podáis tener acerca de lo que voy diciendo, pueda responderlas en la medida de lo posible. Las iré leyendo aquí en el chat que ya me han preparado también aquí en la asociación y procederé a contestarlo. La ley 821. ¿Por qué se produce este cambio? ¿O qué implica este cambio? Es el aspecto jurídico de la discapacidad que estaba absolutamente desatendido. Este cambio legislativo viene porque hay una transposición legislativa. Una transposición legislativa significa una adaptación de un convenio internacional que España ratifica.
Este convenio internacional, que es un convenio del año 2006, que se aprueba el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York, lo llamaremos a partir de ahora la Convención de Nueva York, lo que hace es poner en el centro de la diana la discapacidad, algo que hasta entonces no se había hecho, y lo eleva a categoría de derecho, de derecho humano, de derecho fundamental, cosa que, como digo, hasta entonces no se había hecho. Se habían tratado derechos de la mujer con tratados específicos, tratados de la infancia, pero no se había tratado el derecho de la discapacidad. Y en esta convención pues se lleva a cabo este acuerdo histórico que España ratifica 2 años después, en 2008, el 14 de abril del 2008, año y medio después. Lo ratifica sin ningún tipo de reserva. Veréis, en derecho internacional, los tratados internacionales, los países pueden ratificarlos con algún tipo de reserva. España no hizo ninguna reserva en relación al articulado de esta convención. Eso quiere decir que desde el 2008 era de obligado cumplimiento esa Convención de Nueva York y adaptarla a la legislación, a todas las leyes que nos interesan y que nos tocan. Claro, habéis oído antes que la ley es del 8 del 21. Podéis decir en un momento dado, caramba, desde el 2008 hasta el 2001 han tenido un montón de tiempo. Ciertamente han tenido todo el tiempo del mundo. No es que no haya habido voluntad política, pero sí ha habido muchas disquisiciones y muchas trabas o palitos en la rueda para poder sacar finalmente la ley. Al final es cierto que la propia convención establece a través de un comité que está vigilando que se aplique esa convención, quien hace la advertencia de, oiga, ustedes no están, no solo a España, sino a muchos otros países, no están aplicando la convención, con lo cual esto tienen que hacerlo, sino pues no están cumpliendo con lo que ratificaron ustedes en 2008. Con lo cual, pues bueno, se puso una comisión de codificación a trabajar sobre esta cuestión. Pero se pone a trabajar sobre esta cuestión en base a los principios de la Convención de Nueva York. ¿Y qué de importante es la Convención de Nueva York para que se haya producido un cambio legislativo tan importante como el que voy a intentar haceros ver a lo largo de la exposición? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque la Convención de Nueva York, a través de su articulado, que no es muy extenso, cambia completamente el estado de las cosas en relación a cómo tenemos que entender la discapacidad. Pone la discapacidad en el centro de la diana, lo eleva a categoría de derecho humano y establece la absoluta igualdad de las personas con discapacidad al resto de las personas. Eso quiere decir muchas cosas. Primero, que lo que era tener una capacidad de ostentar derechos no iba aparejada a esa capacidad de poder ejercerlos. Decíamos, somos titulares de derechos, pero no podemos ejercerlos. La muerte civil que nos enseñaban prácticamente en el primer curso de Derecho, capacidad legal y capacidad de obrar, ¿no? Capacidad legal, soy titular de derechos, la capacidad de obrar es, los voy a ejercer. No podíamos ejercerlos los derechos. Entonces, la Convención lo que viene a decir es, eso se ha terminado. Eso ya no puede continuar así. La incapacidad como tal debe desaparecer. Y hay que cambiar también toda una serie de modos de llamar a las cosas en relación con la discapacidad. Eliminamos del vocabulario palabras como minusvalía, eliminamos del vocabulario palabras como discapacidad, como incapacidad, etc. Hay que ajustar todo un universo jurídico, técnico, pero también social. Al final, la Convención lo que nos viene a decir es, en su artículo 12, que es el artículo más importante de esa Convención y del que bebe la legislación española en esa ley 821, lo que nos está diciendo es que existe igual reconocimiento de todas las personas ante la ley.
igual capacidad jurídica de las personas ante todos los aspectos de la vida, ante todos los aspectos de la vida. ¿Qué ocurre aquí? Que las personas que tengan una discapacidad, sea esta la que sea, es decir, no hace falta que yo tenga un reconocimiento, esto es importante, no hace falta que yo aporte un reconocimiento judicial o administrativo para que a mí se me tenga como persona con discapacidad, con plenos ejercicios de capacidad jurídica, no tengo que demostrar absolutamente nada. Esta ley 821 nuestra, que herede de la Convención de Nueva York, en ese artículo 12, lo que establece es esa igualdad jurídica para todos y todas personas con discapacidad, sin necesidad de acreditación. Entonces, esa capacidad jurídica se tiene que procurar y se obliga a los Estados miembros que han ratificado esta convención establecer todas las medidas de apoyo necesarias para eso llevarlo a cabo, sin ningún tipo de discriminación, con todas las garantías posibles, con todas las cautelas y con todas las medidas y salvaguardas que haga falta para llevar a término esta máxima, que es la que equipara la discapacidad como derecho fundamental para poder hacer ejercicio de esa capacidad. Esas salvaguardias lo que harán es establecer a cada persona con discapacidad las medidas que esta persona con discapacidad requiera. Es decir, en su contrario, o lo que veníamos estableciendo hasta la fecha era, establecíamos una medida de incapacitación judicial al uso, normalizada, en la que se impedía todo tipo de capacidad de obrar de las personas entonces incapacitadas. Ahora no, ahora lo que se tiene que procurar es cada persona va a tener sus propias medidas de apoyo porque de alguna manera lo que se va a hacer es una especie de traje a medida. Eso es lo que procura también la Convención y ahora, como veremos, la Ley 821. Hay que hacer ese ejercicio de los derechos y capacidad jurídica que tenemos en las mejores condiciones y con los apoyos que cada persona necesite individualmente. La Convención, de alguna manera, lo que viene a decirnos es todas las personas somos iguales y es el entorno el que nos produce barreras que tenemos que derribar. No somos nosotros los que tenemos problemas para poder ejercer nuestros derechos jurídicos. Es la propia sociedad, los Estados miembros que han ratificado en este caso, los que tienen que adoptar las medidas necesarias para ir eliminando todas esas barreras de todo tipo, arquitectónicas, técnico-jurídicas, del lenguaje, sociales, todas las que podáis imaginar. Todas estas barreras hay que ir superándolas para que la capacidad jurídica de cualquier persona con discapacidad se pueda llevar a efecto sin ningún tipo de reserva. Esto, de alguna manera, como podéis ver, cambia completamente el estado de las cosas y la manera de comprender la discapacidad. ¿Por qué? Porque se tenía entonces, hasta que entra esta convención y su aplicación en las legislaciones nacionales, en la nuestra con la Ley 821, antes se tenía un concepto de discapacidad sustitutivo. ¿De acuerdo? Es decir, la persona era declarada incapaz en el grado en el que fuese y a la persona se la relegaba de sus propias decisiones y se la representaba. Era un sistema representativo, sustitutivo. Él o ella no decidía absolutamente nada, se decidía por él y por ella a través de su representante legal, su tutor principalmente, o en cualquier caso, si eran menores de edad y iban cumpliendo la mayoría de edad, la patria potestad prorrogada. Ahora no, ahora ese modelo sustitutivo cambia, se elimina y establecemos un modelo social de apoyo, de ayuda a la persona con discapacidad para que pueda desarrollar toda su capacidad jurídica. Esto, traído a la Ley 821, para los muy curiosos, si lo queréis ver, la Ley 821 naturalmente está publicada en el BOE, pero el preámbulo es muy bonito, realmente es precioso. Solamente leyendo el preámbulo uno puede entender
cómo cambia el concepto de la discapacidad y cómo hemos de empezar a entender la cosa de la discapacidad o la cuestión de la discapacidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista que no es el que hemos venido teniendo hasta ahora. Esa ley 821 finalmente entra en vigor en septiembre de 2000, se aprueba en junio de 2021 y entra en vigor 3 meses después. Y efectivamente supone para los técnicos jurídicos, para los operadores jurídicos, yo soy abogado, pero lo supone también para los notarios, la fiscalía, los jueces, cualquier operador jurídico, y como veréis a medida que avance la exposición, también para diferentes operadores civiles, supone un cambio de las cosas y estamos todavía ajustándonos a entender bien esta ley y qué aplicación práctica le podemos ir dando cada uno desde nuestro ámbito. Como decía, la ley se aprueba en 2021 y no es propiamente una ley. La estructura de la ley no es una ley de artículo 1 a artículo 250. Me lo acabo de inventar la numeración. No es esto la modificación legislativa. Es una modificación que modifica a su vez un montón de leyes. En realidad son 8 leyes las modificadas, principalmente las que tienen que ver con el Código Civil, con la ley de enjuiciamiento civil, con la ley del notariado, con el patrimonio protegido, con cuestiones en relación a cuestiones menores penales, ley de jurisdicción voluntaria. Va tocando, va dando pinceladas sobre modificaciones sobre estos aspectos, pero lo principal de todo el asunto es precisamente que adopta y adapta a la legislación todo este cambio que he intentado haceros ver de concepto en lo que es el entendimiento de la discapacidad. Antes de esta ley y desde que se aprobó, desde que ratificó España la Convención de Nueva York, es cierto que ha ido habiendo algún tipo de modificación legislativa en relación con esa adaptación a la Convención de Nueva York. En 2013 se hizo un decreto sobre la ley de personas con discapacidad. En 2015 se modificó la ley de jurisdicción voluntaria en relación a la posibilidad de la ley del jurado, de la participación de personas con discapacidad en el jurado. Se modificó también la ley electoral en el sentido de que las personas con discapacidad pudiesen votar, pudiesen tener derecho a voto, y se modificó también, si recordáis, la posibilidad de que las personas con discapacidad pudiesen, se modificó el Código Civil y las personas con discapacidad pudieron tener también derecho a matrimonio. Todas estas cositas no dejan de ser muy importantes, ¿verdad? Se fueron consiguiendo antes de esta ley, como digo. Pero lo principal, lo grandioso, ha sido esta aplicación de esta ley. Como digo, no es una ley al uso, es una ley que modifica muchas leyes y cambia completamente el estado de las cosas. ¿Qué es lo que cambia principalmente? Pues nos vamos a lo que son, como objeto de la reforma, es poner a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con todas las demás personas. Tienen plena capacidad jurídica. Hay que proveerles de medidas de apoyo para que puedan ejercer esa capacidad jurídica en cualquier ámbito. Goce pleno, plena inclusión. Ya no hablamos de inserción. La palabra inserción empieza a quedar desterrada del argumentario o del léxico, de la manera de hablar cuando nos referimos también a la discapacidad. Hablamos de inclusión plena. Relegamos lo que es la integración, como bien he dicho.
establece a la discapacidad como derecho fundamental. Eso va de la mano con el artículo 10 de la Constitución española. Y de alguna manera el cambio principal es, si hemos establecido una modificación legislativa que está entendiendo a la persona con discapacidad como persona que va a poder ejercer sus derechos jurídicos, ¿esto cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer porque tenemos que respetar principalmente la voluntad, los derechos y las preferencias de la persona con discapacidad. Este mantra, voluntad, deseos y preferencias, seguro que ya lo habéis oído en noticias que sobre esta ley habéis podido escuchar o ver en informativos o en alguna cuestión formativa que hayáis podido asistir con carácter previo a esta y demás. Esa voluntad de deseos y preferencias tiene que ser siempre lo que motive ese cambio de mentalidad que tenemos que llevar a terminar. Es decir, todos nosotros. Ya no hablamos de esa sustitución, esa representación, sino que tengo que tener en cuenta qué es lo que quiere la persona con discapacidad para poder llevar a cabo lo que son sus deseos, sea cual sea la medida de apoyo, que luego voy a entrar en ellas, que se establezca para esta persona, con ese traje a medida del que decíamos antes. Entonces, hay que hacerlo con todas las garantías, intentando que no exista abusos. Para eso se establecen salvaguardias por parte de la autoridad judicial en un momento dado. Que no existan influencias indebidas. La ley ya prevé algunos acotamientos a ciertas posibilidades que han quedado anuladas con esta ley. Esa posibilidad de poder ejercer los derechos por parte de la persona con discapacidad tiene que ser proporcionados al grado de discapacidad que tenga cada persona. Adaptadas también a las circunstancias de la persona. Tienen que ser necesarias. Aquí prima lo que es el derecho de necesariedad. Es decir, si conocemos que esta persona necesita esas medidas de apoyo, tenemos que hacerlas saber para que se implementen y se le adapte a la persona con discapacidad. Y tiene que ser hecho todo esto en el menor tiempo posible para que no exista indefensión y falta de garantías legales hacia la persona con discapacidad. Entonces, la idea principal de la Ley 821, ¿cuál es? El establecimiento de las medidas de apoyo. ¿De acuerdo? Es decir, ya no hablamos de procedimiento de incapacidad, ya no se incapacita a nadie en este país. Todos estos procedimientos antiguos de incapacitación de las personas para que pudieran tener derecho a poder ejercer actos jurídicos. No sé, estoy pensando ahora mismo en una aceptación de una herencia, en una compraventa de un inmueble, pues todo esto que antes se hacía por representación, como he dicho, ahora ya no tiene por qué hacerse así. Veremos que sí, que se puede continuar haciéndolo así. Pero hay que tener en cuenta cuál es su voluntad y su deseo a la hora de hacer estas cosas. Prestándole el apoyo que cada persona necesite. ¿Y cuáles son esos apoyos? Seguimos avanzando en lo que es la modificación de concepto acerca de la discapacidad. Pues estos apoyos ya no pasan por establecer esa tutela como antiguamente se establecía o esa curatela, todo dentro de un sistema representativo, sustitutivo, como decíamos antes. No, ahora ya no. Ahora pasamos a un sistema de voluntad de la persona con discapacidad. Y entonces le damos la vuelta a todo el planteamiento. Y diréis, ¿y cómo le damos la vuelta? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la ley lo que está planteando en primer lugar no son las medidas judiciales de apoyo, que veremos cuáles son, repito, sino que establece que en primer lugar siempre hay que tener en cuenta lo que son las medidas personales que cada persona con discapacidad pueda disponer. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas medidas personales? Pues principalmente poderes notariales, poderes preventivos, autotutela y todo esto normalmente hecho siempre ante la autoridad notarial. Al notario, con esta modificación legislativa, se le ha dotado de un protagonismo
que antes tenía, pero que ahora lo tiene elevado al cuadrado, sino al cubo, ¿verdad? Porque se le dota de capacidad jurídica que antes solamente la tenían los jueces, ahora no, ahora el notario es quien va a determinar si la persona que tiene delante, y va a poder ir en cualquier momento a la notaría a poder manifestar que quiere pues hacer esos poderes, o que quiere hacer un testamento, o que quiere hacer cualquier actuación jurídica que antes se le prohibía. No, ahora sí que va a poder hacer, y el notario es el que va a tomar la consideración con ese juicio de autoridad que le proporciona la nueva ley, de decir, pues sí, puede usted hacer unos poderes preventivos en el que ya establezca la persona quién quiere que sea quien ejerza en un futuro dado la medida de apoyo para que sea ejercida según su voluntad y su deseo. Podrá designar y podrá hacerlo a la carta, como quiera, es decir, podrá designar para cuestiones personales a quien considere oportuno, el hermano, el padre, la madre, la hermana, ese familiar con el que tiene confianza, para cuestiones de carácter económico y patrimonial, a quien considere también oportuno, y no tiene por qué ser la misma persona que para las cuestiones personales. Para las cuestiones médicas, es decir, tiene todo un abanico de posibilidades que la persona con discapacidad en esos poderes preventivos o en esa autotutela, previendo que pueda caer en un futuro en una situación en la que no pueda decidir por sí mismo su voluntad, pues ya establece con carácter a futuro qué medidas de apoyo y quién tiene que desarrollar esas medidas de apoyo. Esto es lo que principalmente pone en valor la ley. Medidas voluntarias en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, sobre esta cuestión, un pequeño matiz también, o un complemento. He dicho que el criterio principal es del notario a la hora de decidir si la persona que tiene delante tiene la capacidad jurídica que le otorga la ley para poder desempeñar, para poder hacer esa manifestación de voluntades. Habrá momentos en los que, habrá casos en los que no sea así. Entonces, cuando no sea así, habrá que acudir, como luego veremos, a lo que son las medidas judiciales. Pero en el supuesto caso que se llegue a término esa manifestación de voluntades a través de unos poderes o de una autocuratela, el notario está obligado, a esto quería hacer referencia, el notario está obligado a hacer una comunicación directa al registro civil. ¿Por qué? Porque esa voluntad que ha quedado determinada en una escritura notarial tiene que ser, la administración a través del registro civil tiene que ser conocedora de que consta y está ahí. ¿Por qué? Porque eso proporciona garantía jurídica a la persona con discapacidad, en el sentido de cualquier familiar con intenciones no muy claras podría iniciar un procedimiento de solicitud de medidas de apoyo para la persona con discapacidad. Entonces el juzgado lo que va a hacer en primer lugar va a ser comprobar si hay algún tipo de medida voluntaria establecida por la persona con discapacidad o no, y donde acudirá es al registro civil y ahí comprobará que esta persona con discapacidad ya ha establecido esas medidas de apoyo según su voluntad, sus deseos y sus preferencias, con lo cual la posibilidad legal que se haya podido iniciar a posteriori no va a tener recorrido, porque hay que respetar obligatoriamente la disposición voluntaria que ha hecho, la voluntad que ha manifestado la persona con discapacidad ante notario, salvo que no la haya modificado naturalmente. Hecha este pequeño matiz o este pequeño complemento, la siguiente medida de apoyo que establece la Ley 821, dando esa vuelta al sistema, tampoco es la curatela, es la guarda de hecho. ¿Y la guarda de hecho qué es? La guarda de hecho, como tal, no es una figura jurídica, tampoco. Tenemos medidas voluntarias ante notario y tenemos una guarda de hecho que no necesariamente
tiene que llevar aparejada una resolución de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no es una medida judicial, es una medida de apoyo, pero no es una medida que se establezca con carácter obligatorio por los juzgados. ¿Y qué es la guarda de hecho? Pues en realidad es dejar las cosas como están. Hay muchos casos de personas con discapacidad en las que no necesariamente hay que acudir a un procedimiento judicial de establecimiento de medidas de apoyo en el sentido de una guarda de hecho o de una curatela. Ahora las veremos. No, las cosas se pueden dejar como están porque tiene cubiertas todas sus necesidades vitales, necesidades personales, necesidades económicas, necesidades sanitarias, las tienen cubiertas todas y no hace falta establecer nada más. Es decir, simplemente se hace ese acompañamiento, se le presta ese apoyo por cualquier persona o institución, persona física o persona jurídica, y solo para el caso en los que sea necesaria una intervención de las que la ley entiende que no las puede hacer cualquier persona, porque su contenido es un contenido importante, grave, de los que no se puede actuar si no hay una autorización previa, pues se llevan a término de la manera más normal y corriente del mundo. Es decir, no hace falta ningún establecimiento de ningún tipo de medida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos todos, como decía antes, los operadores, asentándonos en lo que es la aplicación práctica en el día a día de esta ley. Y con esta guarda de hecho está habiendo muchos problemas. Problemas en el sentido de encontrar muchas resistencias por parte de la administración, y digo bien, por parte de la administración, pero sobre todo por entidades bancarias a la hora de aceptar que la persona que está prestando apoyo como guarda de hecho a una persona con discapacidad puede, a tenor de lo que dice la nueva ley, hacer ese acompañamiento, prestar ese apoyo a esta persona con discapacidad. La administración, las entidades bancarias y otros operadores civiles están poniendo muchas resistencias a todo esto porque siempre exigen que se acompañe un documento que diga que efectivamente tú eres la persona que está autorizada de alguna manera para poder hacer esas cosas que dices que estás haciendo en favor o en nombre de la persona con discapacidad. Bueno, pues aquí existen estos pequeños desajustes que vamos venciendo poco a poco, vamos derribando estas resistencias que va habiendo, porque la ley es nueva y es nueva para todos. Y el cambio conceptual que todos tenemos que aplicarnos, pues está costando más de lo que se preveía. Pero también es normal. Es que donde antes era blanco ahora es negro, y donde antes era negro ahora es blanco. Entonces, pues hay que hacer formación, como esta misma que promueve la entidad. Esto os va a servir para entender qué cambio se ha producido y qué cambio tenemos que seguir implementando en relación con este cambio de mentalidad a la hora de entender las cosas en relación con la discapacidad. Entonces, la guarda de hecho, como digo, no requiere de un documento. No me quiero extender mucho, porque en las charlas que estamos haciendo a nivel administración y a nivel jurídico, es verdad que entramos en muchos ejemplos de cómo poder demostrar esa guarda de hecho, pues caben muchos, desde el propio documento que te pueda decir el libro de familia que diga que es tu hermano, aunque no vivas con él, un certificado de empadronamiento que diga que convives con él. Hay infinidad de documentos que la ley permite que sean entendidos como documentos que acreditan esa guarda de hecho y demás, pero, como os digo, está habiendo mucha resistencia sobre este particular. ¿Qué están haciendo algunos juzgados? Pues algunos juzgados están documentando judicialmente, cuando se está haciendo la revisión, ahora hablaré de ella, de las medidas antiguas de tutela y demás, que no continúan como tutela y que pasan a ser una guarda de hecho. Lo que dice el documento judicial es que se pasa de una tutela a una guarda de hecho. Ya tengo un documento
que no es que establezca una guarda de hecho judicial, pero sí que nos dice que sin necesidad de establecerla judicialmente, porque no se puede, sí que lo que queda constituido a todos los efectos es una guarda de hecho con arreglo a la ley 821. Bueno, con eso se está funcionando por muchas personas a la hora de poder prestar esa medida de apoyo a la persona con discapacidad. El siguiente escalón, dejado ya lo que son las medidas voluntarias, lo que es la guarda de hecho, que es dejar las cosas como están, repito, y simplemente hacer un acompañamiento, una ayuda en ese desarrollo como medida de apoyo de la persona con discapacidad. El siguiente escenario o siguiente figura es el defensor judicial. Esta sí ya es una medida judicial, una de las dos que hay. Esta medida judicial solo se establece para casos concretos. Para casos en los que no hay establecida una medida judicial, como puede ser la guarda de hecho de la que os acabo de hablar ahora mismo, o para casos en los que hay una medida estable de apoyo, como ahora veremos la curatela, pero que existe un conflicto de intereses. Bueno, la defensa judicial solamente se va a poner en funcionamiento cuando exista necesidad de, para ese caso concreto, establecer esa defensa judicial. Es decir, una persona a la que existe conflicto de intereses con su hermano, persona con discapacidad, que tiene conflictos de intereses con su hermano en una herencia, por ejemplo. Pues ahí sí se establecerá una defensa judicial para que esta persona con discapacidad no pueda haber menoscabado sus derechos o no pueda existir un abuso por parte de nadie en relación con los derechos que tenga. Pues ahí se establecerá esa defensa judicial y una tercera persona es quien le representará en ese caso concreto. Cuando todavía no haya una medida de apoyo establecida, también estable, hablaré de la curatela ahora, también se establecerá una defensa judicial, es decir, para casos muy concretos, para casos muy establecidos en la ley. Y la siguiente medida judicial, que es la que más os va a sonar, porque es lo que más se asemeja a la antigua tutela judicial, es la curatela. Aquí el legislador no ha estado muy fino, porque podríamos haberle puesto otro nombre. Antes ya existía la curatela, ¿verdad? Entonces teníamos la tutela, que es cuando representábamos totalmente a la persona incapacitada, y existía la curatela, que era un grado intermedio en el que no se la representaba a la persona incapacitada en todos los aspectos, sino solamente en unos cuantos que nos dijese la sentencia judicial que teníamos que representarle por medio de esa curatela. Bueno, es cierto, podríamos haber cambiado la terminología, pero el legislador ha decidido que lo continúa llamando curatela, con lo cual hay un poco de lío en esta cuestión. Lío a nivel también judicial. Esta formación se está haciendo también a jueces y sigue habiendo resoluciones con arreglo a la antigua legislación todavía, porque, insisto, la ley se va asentando poco a poco y vamos cambiando conceptos asimilados desde hace tantísimo tiempo que pues bueno, está llevando un tiempo. La medida de apoyo de la curatela es una medida que es judicial, pero que es extraordinaria, de alguna manera. O la legislación lo que quiere es que sea extraordinaria, en el sentido de si podemos no tener que recurrir a ella, es mucho mejor. Y solo tendremos que acudir a ella cuando no seamos capaces de establecer cualquier medida de apoyo de las que hemos comentado anteriormente, o bien unas medidas voluntarias o bien una guarda de hecho principalmente. Solo en el caso de que eso no pueda ser llevado a cabo es cuando estableceremos la medida de apoyo, que es la curatela. Y la curatela se divide en dos. Hay una curatela que es la curatela representativa, lo que más se parece a la antigua tutela judicial, y una curatela asistencial. Empiezo por esta última. La curatela asistencial lo que va a establecer es una extensión de esa representación en relación con la persona con discapacidad para algunas cosas en concreto. Por ejemplo, cuestiones patrimoniales, dejando fuera de esa curatela asistencial perfectamente cuestiones personales y sanitarias, o una curatela asistencial solamente para cuestiones sanitarias y no para cuestiones patrimoniales y económicas ni personales. Es decir, al final, el traje a medida que antes os decía se lleva a término en esta resolución judicial
que sí que establece esa extensión. Antes, la tutela te decía, eres una persona con una incapacidad judicial, no vas a tener opciones de mejora, con lo cual te incapacito absolutamente para todo y te limito en esa capacidad de obrar. Ahora no, ahora las resoluciones judiciales son mucho más extensas, no sé si habéis tenido ocasión de poder ver alguna, pero son mucho más extensas y se ajustan en la medida de lo posible a ese traje a medida que os he estado comentando, que es lo que pretende la ley en el establecimiento de esas medidas de apoyo judiciales. Pues bien, esa curatela asistencial va a ser una curatela de término medio. Voy a estar ahí a su lado para intentar apoyar todo lo posible en lo que sea necesario, pero siempre respetando la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. Diréis, claro, pero es que hay ciertas personas que es que eso no lo van a poder verbalizar nunca por su tipo de discapacidad intelectual, mental. La ley 821 hace esa diferenciación ya, que también estaba pendiente, lo cual es un gran avance. Pues bien, es cierto, habrá personas que no puedan verbalizar o decir cuál es su voluntad o cuál es su preferencia en relación con un hecho concreto, un ejercicio de capacidad jurídica. Pues la ley nos indica que tenemos que ir más allá y tenemos que buscar cuál es su registro vital. ¿Cuán importante es esto? Tenemos que ir a cuál es su historia vital para determinar qué es lo que hubiese decidido él de haber podido tomar esa decisión. Hasta ese punto llega el cambio de concepto en relación a que es siempre intentar que se respete lo que es la voluntad, el deseo y la preferencia. Si no puede manifestarla, ¿qué es lo que hubiese decidido? Y tenemos que ahí ser, no tirar de inventiva ni ser originales, sino ser concretos y objetivos en relación a su historia vital. Bueno, esto es muy importante, Y esto además también se tiene en cuenta en el siguiente escalón que se sube en relación a las medidas de apoyo, que es la curatela representativa, que es, como bien os decía, lo más parecido a la antigua tutela. Cuando no haya más opciones por la discapacidad de la persona en cuestión que establecer una medida de apoyo estable y que esta tenga que ser una curatela representativa, pues se establecerá también a través de la resolución judicial cuál es el alcance de esa medida, si lo es total, si lo es parcial. Bueno, ese traje a medida al que he hecho referencia. Estas son medidas judiciales que en ese sentido también se ha modificado en el modo de plantear las cosas. Antes existía solamente una posibilidad, que es establecer una demanda judicial contra tu propio familiar, contra la persona con discapacidad. Esto, bien conocido, generaba un estrés emocional importante a las personas porque, bueno, pues al final no tenía más remedio que poner una demanda a mi hijo, a mi hija, a mi cónyuge. Bueno, pues la persona con discapacidad recibía una demanda judicial que tenía que contestar. Esta demanda judicial como tal estaba ajustada a un procedimiento, que era un procedimiento con la antigua ley procesal, que no era nada amable con las personas. Bueno, pues todo esto también ha cambiado. Entonces se ha hecho un ajuste mucho más amable, si me permitís la expresión, en el sentido de ya no es una demanda judicial, es una solicitud, ya no es una sentencia judicial, es un auto judicial. Las actuaciones procesales intermedias ya no son tan rígidas ni tan severas. Ya no hay esa exploración a la persona con discapacidad en sede judicial, sino que se procura hacer de una manera un tanto más la ley lo llama de mesa camilla, es decir, estando presentes todas las personas implicadas, desde el juez al secretario judicial. Ahora sabéis que se les llaman LAGs,
letrado de Administración de Justicia, el propio Ministerio Fiscal, el médico o médica forense, que esté en sala también. Entonces, las instituciones de apoyo que puedan acompañar a la persona con discapacidad, asociaciones, instituciones y demás que puedan estar ahí, trabajadores sociales, es decir, al final es se abre el abanico de posibilidades de poder adaptar, obtener información sobre muchas más personas desde un entorno mucho más amable, de entendimiento o lenguaje fácil a la persona con discapacidad. Ya os decía, hay que prestar todo tipo hay que establecer cualquier tipo de salvaguardia y cualquier tipo de medida de apoyo que facilite la comprensión y que no se vulnere el derecho el derecho judicial de las personas con discapacidad, con lo cual pues hablamos de lectura fácil, hablamos de la figura del facilitador, una persona que hace de enlace entre el juzgado y la persona con discapacidad para que esta última pueda entender bien de qué se está hablando, qué se está tratando acerca de ella, etc. Todo esto se hace desde un punto de vista ahora mucho más flexible, más amable, no tan rígido. Ya es una entrevista personal con la persona con discapacidad, además de todas la audiencia de parientes, trabajadores sociales. Entonces, esto ha hecho que las cosas sean mucho más fáciles a la hora de establecer las medidas de apoyo. Ojo, es verdad que estamos en Valencia y Valencia tiene sus juzgados de discapacidad especializados, lo cual es una gran suerte porque las cosas en estos juzgados se hacen de una manera que no es posible hacerlas en juzgados de otras demarcaciones judiciales. No lo sé, Torrente, Catarroja, Picassent. Ahí son juzgados mixtos, por ejemplo. Entonces, no son juzgados especializados que están dedicándose exclusivamente a personas con discapacidad. Ahí las cosas revisten cierta dificultad para poder hacerlo de manera tan amable como se está haciendo en los juzgados. Pero la intención de la legislación es esa. Yo ya he tenido asuntos judiciales fuera de Valencia que sí que he visto que se procura que la persona con discapacidad tenga todas sus garantías y su tutela judicial garantizada, y se han adoptado todo tipo de medidas para que finalmente supiese y entendiese bien de qué se estaba hablando. Hablo de un proceso de revisión, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las medidas de apoyo. Recordemos, medidas voluntarias, la guarda de hecho, lo que es la defensa judicial y la curatela. Esas son las medidas de apoyo que establece la nueva Ley 821. ¿Y qué pasa con las tutelas antiguas? ¿Y qué pasa con la patria potestad prorrogada de las personas de padres que sus hijos con discapacidad ya han cumplido la mayoría de edad y continúan con esa patria potestad prorrogada o rehabilitada? ¿No? Todo eso desaparece. La nueva legislación hace que desaparezca también. De la misma manera que no se permite ya incapacitar a nadie en España, tampoco se permite el establecimiento de la patria potestad prorrogada ni rehabilitada, tampoco la prodigalidad. La prodigalidad, si no lo sabéis, y muy sucintamente, y a los que sepáis o lo sepáis, lo recuerdo, es la persona que dilapidaba todos sus bienes y entonces se establecían unas medidas de tutela pues para que precisamente no continuase con esa dilapidación de su patrimonio o de sus bienes y pusiese en riesgo su persona y la de las personas que pudiesen estar con él. Entonces, todo esto ha desaparecido. Entonces, ahora todas esas tutelas antiguas, todas esas patria potestad prorrogada, todas esas patria potestad rehabilitada y demás, lo que están pendientes de una revisión de las medidas judiciales de apoyo. La ley establece que en 3 años máximo esas medidas tienen que ser revisadas. Es materialmente imposible que eso se pueda llevar a cabo, pero es verdad que también la ley dispone en una de sus disposiciones finales y transitorias que desaparecen todas las limitaciones y todas las prohibiciones en cuanto a derechos
que estas sentencias pudiesen contemplar que hasta que sean revisadas en este plazo de 3 años se seguirá ostentando esa tutela y esa patria potestad prorrogada o rehabilitada, pero con arreglo a los nuevos principios de la Ley 821, es decir, con arreglo a lo que es una curatela representativa, ¿de acuerdo? Solamente se modificará cuando toque esa modificación que el juzgado la realizará de oficio en un plazo de 3 años, o bien las personas con discapacidad la podrán solicitar del juzgado cuando consideren oportuno, y el juzgado estará obligado a revisarlo en un plazo no superior, máximo de 1 año, desde que la persona hace esa solicitud. Como bien decía, todas las prohibiciones de derechos quedan anuladas. Entonces, las personas con discapacidad pues pueden contratar, pueden hacer testamento, pueden hacer todas las cosas que antes no podían hacer. Y os preguntaréis muchos, ya, pero es que entonces aquí va a haber muchos problemas. Sí, va a haber muchos problemas, cierto es, pero eso también es un cambio de mentalidad que tenemos que llevar todos a cabo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, cuando hacemos este razonamiento, el asunto desde una óptica paternalista, todavía con el modelo antiguo de sustituciones de representación. Es decir, lo que tenemos que ser capaces es de entender que la persona con discapacidad tiene tanto derecho a poder equivocarse como tenemos cualquier persona que no estamos sujetos a medidas de apoyo. Entonces, pues sí, efectivamente, se van a producir en situaciones de contratación de tarjetas, de contratación de planes de móviles, se me ocurre ahora mismo y demás. Bueno, pues sí. Y habrá que entonces ver hasta dónde se puede llegar para, si fracasa lo que es una medida de apoyo asistencial, en el sentido de no tiene restringido ningún tipo de actuación porque no hay ninguna representación, no se ha establecido que pueda tener limitaciones en ningún aspecto de su vida, pues si eso fracasa, lo que siempre se va a poder hacer es acudir a la justicia para intentar establecer una medida de apoyo que limite, por ejemplo, las cuestiones patrimoniales y tengamos entonces eso garantizado y no se produzca problemas en relación con cuestiones económicas, patrimoniales o de otra índole. Al decir, como ha empezado la exposición, que la persona, su capacidad jurídica queda en el centro de la dignificación de la persona con discapacidad, pues evidentemente también se le tiene como responsable de todos sus actos. Es decir, la responsabilidad civil en este caso también cambia. La legislación ahí también cambia la responsabilidad, con lo cual van a ser también las personas con discapacidad responsables de sus propios actos, y también lo serán las personas que tengan medidas de apoyo estables y que hayan aceptado esos cargos, como son los curadores representativos o los tutores, hasta que haya una modificación o una revisión de la sentencia, tendrán también su responsabilidad. Pero principalmente las personas con discapacidad van a ser también ya responsables de sus actos. Con lo cual, pues sí, vamos cambiando, tenemos que ir cambiando el concepto. Todos, operadores jurídicos, quienes estamos, y operadores sociales. La propia sociedad va a tener que entender que cualquier persona con discapacidad es tan persona que tiene tanta capacidad jurídica como cualquiera que no lleve un bastón blanco porque tiene discapacidad visual y no tiene visión. Entonces, esto es muy importante, va a ser difícil de conseguir, pero es que no hay más remedio, porque esa es la voluntad de la Convención y la voluntad de la nueva ley. Así es que, por mi parte, creo que ya está. He intentado, sin abordar muchos temas procesales, no vienen al caso, porque es adentrarme en terminología más técnica, más jurídica, daros una idea de
¿cuáles son los aspectos fundamentales de la modificación legislativa en relación con la Ley 821, en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? De cómo cambia el concepto, cómo hemos de entender la nueva situación a partir de ahora, cómo hemos de empezar a cambiar la manera de ver las cosas en relación con las personas con discapacidad y cómo hemos de tener que empezar a cambiar el chip en esa relación con las personas con discapacidad que hasta el momento teníamos. Así es que, pues yo, por mi parte, dentro de lo que era la exposición, termino. Entonces, a partir de ahora, como os decía antes, si queréis, abrimos un turno de debate, de preguntas, y en lo que buenamente pueda, pues os voy contestando. Me alarga un poquito más. Es que no aparece en ninguna. Hola, muy buenas. Hola. Yo tengo varias... Bueno. ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. En primer lugar, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Gracias. Tengo bastantes cosas que preguntar, entonces si en algún momento quieres que pare, me lo dices. En primer lugar, encuentro justo y como discapacitado que se cambie la actitud, en que se centre las decisiones y las ideas que tenemos con los discapacitados y además sea nuestra responsabilidad de nuestros actos, ¿vale? Eso por una parte. Y creo que es un planteamiento muy importante y que puede ayudar a cambiar muchas impresiones de la sociedad para que se nos vea, como has dicho tú, bueno, integradora o normalizadora o como se quiera conceptualizar, ¿vale? Eso por una parte es un buen concepto. Mi primera pregunta es por qué no se ha puesto, o sea, a pesar de que lleva desde el 2021, realmente no se está poniendo mucho en práctica o está costando de ponerse en práctica, ya que estamos en el 2023. Esa en primera pregunta. En segunda pregunta, has hablado de la curatela asistida, ¿vale? ¿Puedes poner un ejemplo práctico realmente? O sea, ¿se refiere a que aquellas personas que necesitemos un apoyo como en mediación comunicativa, intérprete de lengua de signos, etcétera, se tenga que utilizar ese recurso? En tercer lugar, sé que está funcionando los facilitadores, pero solamente, o la experiencia han dicho que son para personas con necesidad de un lenguaje fácil. Para el resto de discapacidades se está teniendo en cuenta también. Y por último, y no irme de madre, cuando una persona necesita un apoyo jurídico de defensa, has dicho que hay en algunos juzgados que ya se está teniendo en cuenta. ¿Es una oficina especializada en este tema o es el juzgado en sí que tiene ese servicio en particular? Espero que no sean muchas preguntas y que nos las puedas responder. Gracias. ¿Cómo se llama? Yolanda, bueno, gracias por tus preguntas. Vale, a ver, voy a empezar por la primera. Me preguntabas en primer lugar sobre la puesta en práctica. Sí, la puesta en práctica se dio un plazo de 3 meses para poder hacer una formación a los operadores jurídicos
que no se ha podido llevar a término. Bueno, sí que se ha podido llevar a término, pero ha resultado del todo insuficiente. Todavía seguimos haciendo formación a operadores jurídicos. Yo mismo estoy en unas jornadas formativas para la Dirección General de Justicia, que son los funcionarios de los juzgados, para que puedan entender el nuevo concepto de la ley y poder hacer mejor su trabajo cuando les llegan asuntos relacionados con personas con discapacidad. Entonces, una ley de este calado pues requiere su tiempo de asentamiento. Hace no mucho se hizo la primera, en el Senado en Madrid, se hizo unas jornadas para poner en valor lo que había sido un año de aplicación práctica de la ley. Y ahí nos dimos cuenta, los que pudimos asistir y contemplar lo que decían pues, primeros espadas en esta ley, personas que habían estado en la comisión de codificación, redactando lo que es la ley y demás, pues que había seguía existiendo muchos desajustes y muchas dudas de interpretación. Entonces, se está poniendo en práctica. Lo relaciono un poco con la última pregunta que has hecho de los juzgados especializados. Es verdad que se está poniendo en práctica desde los juzgados especializados de una manera mucho más sencilla, precisamente pues porque son juzgados especializados en discapacidad. Valencia tiene 2, Castellón tiene 2 y Alicante creo que tiene 1, pero ya está. En la Comunidad Valenciana no hay más juzgados especializados en discapacidad. Entonces, todo lo que entra en esos juzgados únicamente son asuntos relacionados con esto, con lo cual tienen mucha más facilidad y solo tocan estos temas. Con lo cual pues, tienen un conocimiento muy superior al resto de los juzgados, que todavía están, insisto, en fase formativa. Los juzgados, como he dicho antes, por ejemplo, de Torrente o de Picassent, son juzgados mixtos, entra de todo, temas penales, temas civiles y dentro de los temas civiles, pues asuntos con discapacidad. Entonces, pues bueno, es más complicado. Pero sí, se está poniendo en práctica porque, por ejemplo, Valencia ya lleva, ellos dicen que tienen casi unas 2.500 revisiones de tutelas antiguas que revisar. Y ya han reconocido que va a ser imposible poder llegar a revisarlas todas en el plazo que dice la ley. Seguramente habrá una disposición que nos dirá que este plazo, en lugar de 3 años, se amplía otros 2 u otros 3 años más para poder hacerlo en tiempo y cumplir con la ley, pero ellos sí que llevan un ritmo bastante bueno en relación con lo que es la revisión de las sentencias y la aplicación de la nueva ley en los nuevos asuntos de medidas de apoyo que se solicitan en el juzgado. También hay una fiscalía especializada en Valencia, que no la hay en las demás sedes judiciales. También hay una oficina, la UAS. Es importante que conozcáis esto también porque la UAS, la Unidad de Asistencia Social, también está en los juzgados de Valencia, Castellón y Alicante, y es una oficina de trabajo social, de trabajador social, que se ofrece también como enlace para poder facilitar las cosas. No es el facilitador, para facilitar las cosas en relación a poder hacer acompañamiento en la medida de poder ayudar a que los juzgados especializados de Valencia puedan llevar más rápido la aplicación de esta ley. Entonces, sí se está poniendo en práctica, pero con algunas reservas sobre lo que acabo de decir. Unos juzgados tienen más facilidades que otros para poder llevarlo a efecto. Un matiz más sobre esto. La ley, en una de las disposiciones finales, hay 2, una de ellas dice que se está obligado por parte de la Administración, y en este caso es muy bueno la jornada formativa por parte de Retina Comunidad Valenciana, porque sin estar obligado a ella, como está la Administración, sí que ha organizado una jornada formativa sobre esta ley, con lo cual enhorabuena por la parte que os toca, pero la Administración está obligada a dar formación a todos los operadores jurídicos, juzgados, desde jueces
a funcionarios, tramitadores judiciales, para que conozcan esta ley. Entonces, bueno, eso también se está llevando a cabo. En fin, todo es como muy... Es lento, es costoso y poner en práctica todo esto, pues es muy grande todo lo que hay que hacer y no se puede hacer tan rápido como se quisiera. Me pedías un ejemplo de curatela asistencial. La curatela asistencial, digamos que es la que solamente va a asistir en algunos aspectos que la persona con discapacidad no puede hacerlo por sí misma. Es decir, la curatela representativa nos va a dejar claro que yo voy a tomar las decisiones que la persona con discapacidad no la pueda tomar y que me haya determinado el auto judicial, me va a decir, pues en las cuestiones patrimoniales importantes, en las cuestiones de salud, en las cuestiones, lo que me diga él. Ahora hacer una relación muy extensa de cuáles son esas actuaciones que el curador tiene que hacer. La asistencial es, yo hago un acompañamiento de la persona con discapacidad, tengo que potenciar en la medida de lo posible que tome sus propias decisiones y solamente en el caso de que no pueda tomarlas, las tomaré yo por él, como curador asistencial. Pero lo principal de la curatela asistencial es que yo haga ese acompañamiento y que fomente la toma de decisiones por parte de la persona con discapacidad. En el resto, cuando no pueda tomar esas decisiones, pues en el resto será equiparable a la curatela representativa. Yo tomaré finalmente una decisión sobre si apertura una cuenta bancaria o no la apertura, pero porque no ha sido posible que él o ella tome esa decisión habiendo promovido que él o ella tome esa decisión como en el ejercicio de su capacidad jurídica. Me hablabas también de la figura del facilitador. Bueno, decir que esta ley es muy ambiciosa, es muy importante, pero adolece de algunas cosas. Entre ellas, un reglamento que ponga muy en orden muchas cosas de cómo llevar a término muchas cosas de las que dice la ley. Por eso tenemos algunos problemas de cómo llevar a la práctica muchas cosas, muchos conceptos de los que dice la ley. Entonces, ese reglamento parece ser que la voluntad política es sacarlo cuanto antes, pero hasta la fecha es cierto que no lo tenemos, con lo cual pues nos tenemos que ir valiendo un poco de las interpretaciones, de las recomendaciones de la Fiscalía, de las recomendaciones del Registro General de Notariado, en relación con cuestiones que afectan a la notaría. Es decir, ahora mismo estamos en ese escenario, viendo cómo implementar la ley desde todos los operadores jurídicos de la manera más correcta posible, de acuerdo con la nueva interpretación que hay que tener. El reglamento, cuando salga, nos va a facilitar las cosas a todos muchísimo. Una de las cosas que dice la ley es la figura del facilitador, pero es que no se ha desarrollado tampoco. No sabemos el facilitador cuáles son las funciones concretas que tiene que desarrollar. De momento, lo que está haciendo el facilitador en el juzgado es esa asistencia a la persona con discapacidad. Lo está haciendo además la entidad Plena Inclusión. Está ofreciendo una asistencia, una medida de ayuda o de apoyo a la persona con discapacidad como nexo para que pueda entender bien dentro de lo que es el asunto judicial del que se trate, posiblemente un establecimiento de una medida de apoyo estable, sea la curatela o sea la de defensor judicial, para que entienda bien de qué se trata el asunto. Para hacérselo factible, para utilizar ese lenguaje fácil, para utilizar todo tipo de herramientas y de todo lo que esté a su alcance para poder hacerlo de manera que la persona no vea vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y pueda desarrollar su plena capacidad jurídica. Eso es lo que se está haciendo, no solamente en los asuntos en relación con establecimiento de medidas de apoyo, sino también en cuestiones en relación con asuntos penales, persona con discapacidad que no entiende realmente de qué se está
cuál es el tema penal que tiene delante, de qué se le está acusando, por qué ha sido investigado, cuál es el procedimiento judicial que tiene delante. Bueno, pues se utiliza la figura del facilitador para hacer ese nexo y que pueda entender mejor de qué se está tratando. Y también para asuntos judiciales. El último que yo he tenido ha sido una persona ingresada en unidad de psiquiatría de un hospital aquí en Valencia, con un asunto familiar, que finalmente el trabajador social lo que determina, manda un informe al juzgado diciendo: esta persona no está en condiciones de poder entender, dada su situación de trastorno mental, por eso estaba en la unidad de psiquiatría, no está en condiciones de poder entender qué es lo que se lleva entre manos el asunto judicial en relación con su hijo y demás, con lo cual nómbrese un facilitador, que al final no fue tal, fue un defensor judicial, porque hubo que subir un escalón más para poder garantizarle sus derechos. Entonces, de momento el facilitador, por concretar, se está utilizando para ser ese nexo. Es esa persona, a través de Plena Inclusión, como entidad que se está encargando de estas cosas de momento. Seguramente se va a abrir a otras entidades, pero de momento es Plena Inclusión, a través de su personal especializado en esto, que se está haciendo cargo de ser ese nexo entre los juzgados, digámoslo así, y la persona con discapacidad, para que pueda entender bien qué es lo que tiene delante con su asunto. Hay una persona que... Muchas gracias por todas las explicaciones que has dado. Esperemos que... gracias por explicar lo del AUAS, que no sabía realmente la existencia y su función. Y gracias por poner los casos. Seguramente pasará como todas las normativas administrativas, que se tendrá que desarrollar un reglamento más específico y a considerar es que hayan pasado 2 años desde el funcionamiento de esta normativa y que todavía no se esté desarrollando esa normativa. Pero bueno, eso me imagino que poco a poco se irá haciendo. Pero en definitiva, muchas gracias. Gracias a ti. Nos preguntan en el chat: ¿podemos alegar la discapacidad para no asistir? Entiendo que... y una segunda cuestión: si salimos elegidos por mesa electoral en el sorteo, ¿podemos alegar la discapacidad para no formar parte de la mesa? Entiendo que te ha tocado. Puedes alegar la discapacidad. Lo que pasa es que será la Junta Electoral la que decidirá si la discapacidad que alegues y documentes, es importante que documentes la alegación, es suficiente causa como para que no puedas estar en mesa. Por ejemplo, yo mismo, si me hubiesen designado como persona con discapacidad, yo hubiese alegado la retinosis pigmentaria, perdón, disculpa, hubiese alegado la dificultad visual y hubiese aportado el certificado, y la Junta Electoral hubiese dicho: pues no es suficiente y por tanto tiene usted que asistir. Normalmente, si se documenta bien, sí que suele admitir las alegaciones, y más si son de una discapacidad. Otra cosa es que yo pueda decir que ese día tenía un viaje a Madrid para ver, no lo sé, un concierto o así, pues esas cosas no las van a admitir, ¿verdad? Pero sí, la discapacidad se podría admitir, pero creo que ya no estás en plazo, ¿eh? O sea que me parece que si te han llamado vas a tener que asistir. Me preguntan qué figura de las medidas de apoyo podría utilizar una persona sordociega en un futuro sin vista ni voz. Bueno, una persona sordociega no tiene discapacidad visual y es una discapacidad sensorial, pero no es una discapacidad intelectual, con lo cual tiene plena capacidad para mostrar su voluntad ante un notario o ante la autoridad judicial.
la ley prevé el que haya que adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer entender a la persona con discapacidad cuál es esa voluntad. Entonces, pues bueno, no tendrán más remedio que intentar comprender cuál es la voluntad de esa persona. Mientras la voluntad de la persona sordociega no esté limitada o abolida, podrá establecerlo a través de medidas voluntarias, que son las primeras que hemos planteado y que ya recordad, la ley 821 le da importancia capital, tanto o más que a la medida de la guarda de hecho, pues podrá adoptar en esas medidas voluntarias ante notario su voluntad. El notario también está obligado a tener que emplear o a utilizar la figura del facilitador en un momento dado para para intentar entender y comprender cuál es la voluntad de esa persona, en este caso sordociega. Así es que mientras su voluntad intelectual no esté limitada y no pueda ejercitarla o no podamos establecer cuál es esa voluntad de acuerdo a lo que os decía antes de cuál es su trayectoria vital, pues entonces sí que podrá establecerlo él voluntariamente o manifestar en un momento dado que prefiere una curatela asistencial o representativa si es una medida judicial. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta, si me lo permiten. Hola. Sí, puede preguntar. Gracias. ¿Me escucha? Bueno, pues soy Miguel y en primer lugar quisiera agradecer a la Asociación de Retina de la Comunidad Valenciana la organización de estas charlas tan interesantes. Y a usted, señor Bernat, pues quisiera hacerle una pregunta que está un poco al hilo de lo que acaban de hablar ahora. Pero una persona que ahora está capacitada, pero se prevé una discapacidad, ¿qué debería de prevenir ahora para dejar claro su posición con respecto a sanidad, por ejemplo, al banco y todas esas cosas? ¿Qué podría hacer ahora que está capacitada en vez de llegar al momento en que llegue el momento, no haya previsto nada y tenga que ocurrir lo que usted acaba de decir, que tenga que valerse a alguien para interpretar? Ahora que está capacitada y tiene la mente bien, ¿podría prevenir algo, dejar escrito algo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, esta persona, si tiene su plena capacidad intelectual y no hay ninguna privación de voluntad por ninguna discapacidad intelectual, mental y demás, si es simplemente sensorial, pues lo que podrá establecer es, como bien decía antes, lo que él considere como medida de apoyo a través de unas medidas voluntarias. Esas medidas voluntarias puede ser un poder, puede ser un poder general, un poder preventivo o una autotutela. Y en esa autotutela yo establezco, a mí se me permite la posibilidad de poder establecer a la carta cómo quiero que quede establecida cuando sobrevenga el momento de discapacidad en el que yo ya no tenga esa posibilidad de manifestar mi voluntad. Yo ya lo he dejado dicho, por escrito ante notario, cómo quiero que quede esa voluntad. Entonces, la persona con discapacidad ahora lo que puede hacer es acudir a un notario y establecer ahí lo que considero oportuno y como considero oportuno. Es decir, antes ponía el ejemplo de que no tengo por qué determinar que sea una persona la que me establezca esta medida de apoyo concreto, o sí que puedo hacerlo, pero puedo también determinar que sea otra persona la que se encargue de otras cuestiones completamente distintas a la de la primera. Es decir, no estoy obligado a que una sola persona, como antes, en la antigua tutela, se encargase de mi representación. No, ahora yo puedo determinar quién considero que se encargue de mis cuestiones en cualquier ámbito, personal, patrimonial, sanitario, de cualquier índole. Entonces, yo entiendo que, o creo que respondiendo a la pregunta, pasaría por medidas voluntarias y eso hay que hacerlo ante notario.
su discapacidad la tienen que solventar los operadores jurídicos. Esa discapacidad visual, esa discapacidad auditiva y demás, la tienen que solventar quienes van a escuchar esa voluntad de la persona que acude a un notario para establecer a través de medidas voluntarias, por ejemplo, una autotutela, para cuando en un futuro pueda ser necesitada. Si no se hace así, por medidas voluntarias, cuando sobrevenga la imposibilidad de manifestar la voluntad por parte de esta persona, pues no habrá más remedio que establecerlo a través de medida de apoyo judicial estable, posiblemente a través de una tutela representativa o asistencial o de defensa judicial si es para casos concretos. Pero yo creo que a día de hoy es a través de medidas voluntarias ante notario. Muy bien, muchas gracias. A usted. La primera cuestión no se copió bien, preguntaba por la elección como miembro del jurado popular. Bueno, es que, claro, sí, no se haya copiado bien. Como las personas con discapacidad pueden formar parte por la modificación legislativa que ya operó en 2015, si no recuerdo mal, sí, pueden excusar, pero también será a criterio del juzgado si esa excusa se tiene en cuenta y por tanto se le dispensa de poder formar parte del jurado popular. Sí. Muy bien, pues parece ser que no hay más preguntas. Dos cosas, o no me he explicado bien o me he explicado muy bien y está todo suficientemente claro. En cualquier caso, para cuestiones que les puedan surgir a ustedes, si quieren, lo que pueden hacer es enviar, si surgen, las preguntas a Retina Valencia y desde la entidad me las pueden facilitar y muy gustosamente las contesto y se las remiten a ustedes si hay alguna duda o alguna cuestión en la que yo pueda ser de utilidad sobre esta cuestión, o no tanto por la charla, sino por cuestiones que les puedan surgir en relación con todo esto. Estoy a su disposición. Así es que yo por mi parte, si no hay más preguntas, pues espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad, que haya por lo menos cumplido Yo tenía una finalidad, que era que la charla sí que pudiese tener al menos esa... sí que pudiese clarificar cuál es el cambio que todos tenemos que llevar a cabo en relación con las personas con discapacidad, en todo el entorno que nos rodea, toda la sociedad, todos los operadores, tanto jurídicos como no jurídicos. Es decir, tenemos que hacer un cambio de mentalidad, pasar de ese modelo sustitutivo que ha estado imperando hasta ahora a un modelo más social, más de aceptar que las personas con discapacidad son personas con pleno ejercicio y plena capacidad y pleno ejercicio de su capacidad jurídica, y que es la sociedad la que crea barreras y no somos nosotros los que tenemos deficiencias. Entonces, ese matiz que parece una tontería es que lo cambia todo, y ahí tenemos que pues eso, aceptar que hay un cambio de entendimiento, un cambio del estado de las cosas, de alguna manera. Entonces, principalmente el objetivo era este, y que se entendiese que la modificación legislativa es de calado, es muy importante, y que estamos todos revolucionados en ese sentido. Y estamos todavía asentando la ley, asimilando conceptos y de alguna manera formándonos también nosotros los operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales,
etc. Con lo cual, pues estas acciones formativas a través de las entidades, y en este caso concreto, Retina Valencia, pues me parecen muy acertadas y de nuevo, y ya casi como cierre, pues agradecer la oportunidad y espero que les haya gustado. Así es que por mi parte, pues nada más. Gracias. Sí, gracias a Nani Ortiz. La tengo allá arriba todo el rato como lenguaje de signos. Muchas gracias. Espero no haberte complicado mucho la existencia y haber sido lo suficientemente claro para que hayas podido desarrollar bien el lenguaje de signos. Muchas gracias, Nani. Y bueno, pues con esto me despido. Muchas gracias.